Primera de Juan capítulo 5. Nacer de Dios y creer en el Hijo de Dios. Nacer de Dios. 1:1. Nacer de Dios es la fuente del amor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha nacido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan ha mencionado con frecuencia ser nacido de Dios, como en Primera de Juan 2:29, 3:9 y 4:7. Aquí nos dice cómo se nace de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto significa creer que Jesús es su Mesías, no solo el Mesías en el sentido genérico. 1. El gran énfasis de Juan ha estado en el amor, pero nunca quiere que nadie crea que se gana la salvación amando a los demás. Somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y en su obra salvadora en nuestras vidas. 2. También entendemos que Juan no estaba hablando de un mero asentimiento intelectual de que Jesús era el Mesías, como incluso los demonios podrían haberlo hecho, como se describe en Santiago 2:19. En cambio, se refiere a la confianza y dependencia en Jesús como Mesías. 3. Además, Juan deja en claro que debemos creer que Jesús es el Cristo. Hay muchos con un tipo de pensamiento de la nueva era que creen que Jesús tenía el espíritu del Cristo, como afirman que también lo tenían Confucio, Mahoma, Buda y algunos modernos. Pero nosotros nunca diríamos que Jesús tiene al Cristo. Jesús es el Cristo. B. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nacer de Dios también tiene estos dos efectos. Se asume que amaremos a Dios, el que engendró, porque nacemos de nuevo en su familia, pero también se asume que amaremos a otros que son engendrados por él, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 1. Este es el terreno común de los cristianos, no la raza, ni la clase, ni la cultura, ni el idioma, ni ninguna otra cosa, excepto un nacimiento común en Jesucristo y el señorío común de Jesús. 2. Amar a todos los demás en la familia de Dios significa que no limitas tu amor a tu propia denominación o grupo, a tu propio estatus social o financiero, a tu propia raza, a tu propia perspectiva política ni a tu propia persuasión teológica exacta. Si alguna de estas cosas significa más para nosotros que nuestra salvación común y el señorío común de Jesucristo, entonces algo anda muy mal. 3. Los padres se exasperan e incluso disgustan cuando ven a sus hijos pelear y parecen odiarse unos a otros. ¿Cómo debe sentirse Dios cuando ve a sus hijos pelear entre ellos? 2:3. La demostración del amor de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, así como nuestro amor por el pueblo de Dios refleja nuestro amor por Dios, como se expresa en Primera de Juan 3:10, 17, nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración de amor al cuerpo de Cristo.
1. A veces se dice que lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a su esposa y a su madre. Aún así, la primera forma en que un hijo de Dios puede amar a sus hermanos y hermanas en Cristo es amar a Dios y obedecerle. Y si amas al Padre, amarás al Hijo. Todo funciona en conjunto. B. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de poca unidad en el cuerpo de Cristo. Esto es cierto a pesar de que él o ella puede estar involucrado en mucho ministerio y ocupar un puesto oficial de servicio en la iglesia. 1. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfrían, no solo nos dañamos a nosotros mismos, también dañamos a nuestros hermanos y hermanas. El daño está hecho, al menos porque somos un lastre para el progreso espiritual del pueblo de Dios. 2. Si no amamos y obedecemos a Dios por nuestro propio bien, entonces al menos deberíamos hacerlo por amor a los demás. C. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero anda en un estilo de vida de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que anda en comunión con Dios, pero anda en tinieblas, como en 1 de Juan 1:6. Está mintiendo. 1. Seguramente Juan tenía en mente las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. 2. Simplemente el amor de Dios se manifestará en la obediencia. Los cristianos con frecuencia intentan convertir el amor por Dios en una experiencia emocional blanda, pero Juan no lo permite en su epístola. Sus mandamientos no son gravosos. Algunos cristianos se sienten muy agobiados por los mandamientos de Dios, pero Juan insiste en que no son gravosos. 1. Sus mandamientos no son gravosos. Cuando vemos cuán sabios y buenos son los mandamientos de Dios, son regalos de Él para mostrarnos la mejor y más plena vida posible. Los mandamientos de Dios son como el manual del fabricante de la vida. Nos dice qué hacer porque sabe cómo trabajamos mejor. Los mandamientos de Dios no se dan para atarnos ni para hacernos daño, ni porque Dios sea como un anciano irritado. 2. Sus mandamientos no son gravosos, porque cuando nacemos de nuevo, se nos dan corazones nuevos, corazones que por instinto desean agradar a Dios. Como parte del nuevo pacto, la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de cada creyente. Jeremías 31:33. 3. Sus mandamientos no son gravosos cuando los comparamos con las reglas religiosas que inventan los hombres. Juan no está tratando de decir que la obediencia es algo fácil. Si eso fuera así, entonces sería fácil para nosotros no pecar. Y Juan ya ha reconocido que todos pecamos. 1 de Juan 1:8. Juan está pensando en el contraste que hizo Jesús entre los requisitos religiosos de los líderes religiosos de su época y la sencillez de amar a Dios y seguirlo. Jesús dijo que todas las reglas y reglamentos de los escribas y fariseos eran como pesadas cargas. Mateo 23:4. En contraste, Jesús dijo de sí mismo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30.
En lugar del gravoso requisito de guardar cientos de pequeñas reglas y reglamentos, Jesús simplemente nos dice: ámame y ama a mi pueblo, y caminarás en obediencia. 4. Sus mandamientos no son gravosos. Cuando realmente amamos a Dios, queremos obedecerle y agradarle. Cuando amas a alguien, parece poco complicado enfrentarte a muchas dificultades para ayudar o complacer a esta persona. Disfrutas haciéndolo, aunque si tuvieras que hacerlo por un enemigo, te estarías quejando todo el tiempo. Así como los 7 años de servicio de Jacob a Labán le parecieron como pocos días porque amaba a Raquel. Génesis 29:20. Obedecer los mandamientos de Dios no parece una carga cuando realmente lo amamos. Un viejo proverbio dice: el amor no siente cargas. 3, 4 y 5. Ser nacidos de Dios es la fuente de la victoria, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan comienza con un principio que es muy simple, pero muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, venceremos al mundo. La idea de que cualquier cosa nacida de Dios pudiera ser derrotada por este mundo era extraña para Juan y debería ser extraña para nosotros. B. Esta es la victoria que ha sido al mundo nuestra fe. Dado que creer en Él es la clave para nacer de Dios, Primera de Juan 5:1, la clave para la victoria es la fe. No solo una fe inicia de ven al altar y sé salvo, sino una fe constante y permanente, una dependencia y una confianza continua en Jesús. 1. Juan repite el pensamiento con las palabras: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La vida de fe permanente y confianza en Jesucristo es la vida que vence las presiones y tentaciones del mundo. 2. Saber quién es Jesús, no solo como una cuestión de hechos o información, sino como alimento para la vida. Llena el alma de cosas tan grandes acerca de Él, que fácilmente convierte este mundo en una sombra despreciable y lo priva de todo su antiguo poder sobre nosotros. Paul. C. ¿Quién es el que vence al mundo? Esto nos dice que vencemos principalmente por lo que somos en Cristo, no por lo que hacemos. Vencemos porque somos nacidos de Dios. Y somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. De nuevo, no en un sentido meramente intelectual, sino que ponemos nuestras vidas en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y está con nosotros. 1. Mira cualquier léxico griego que desees y encontrarás que la palabra fe o creer no significa simplemente creer, sino confiar, descansar, comprometerse, encontrar, etc. La médula misma del significado de la fe es confianza en, dependencia en. Spurgeon. 2. ¿Cómo podemos convertirnos en vencedores del mundo en Jesús? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dado que Jesús ha vencido al mundo, mientras permanecemos en Él,
Somos vencedores en Jesús. Juan dijo de aquellos que estaban creciendo en su caminar con Jesús: habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2, 13 y 14. Conforme caminamos con Jesús y crecemos en ese caminar, venceremos a nuestros enemigos espirituales. Los vencedores tienen un lugar especial en el mundo venidero. Jesús prometió: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 21. Los vencedores vencen porque la sangre de Jesús vence las acusaciones de Satanás. La palabra de su testimonio vence el engaño de Satanás, y no amar sus vidas vence la violencia de Satanás. Apocalipsis 12:11. D. La fuente de nuestra relación con Dios, Jesucristo. 1, 6 al 8. Identificar con precisión quién es Jesús, el Hijo de Dios, en quien debemos creer. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. A. El que vino mediante agua y sangre. Juan deja en claro que el Jesús del que habla no es el Jesús gnóstico, fantasma, que era tan santo que no tenía nada que ver con este mundo. El Jesús en el que debemos creer es el que vino mediante agua y sangre, el Jesús que era parte de una tierra real, material, de carne y hueso. 1. Juan regresa a un tema con el que comenzó al principio de la carta: el fundamento real e histórico de nuestra confianza en Jesucristo. En Primera de Juan 1, 1 al 3. El énfasis estaba en lo que se había visto, oído, contemplado y palpado: cosas reales, personas reales, cosas reales. Así como el agua y la sangre son reales, así fue la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. B. El que vino mediante agua y sangre. A través de los siglos ha habido muchas ideas diferentes acerca de lo que Juan quiso decir exactamente con esta frase. Este es el pasaje más desconcertante de la epístola y uno de los más desconcertantes del Nuevo Testamento. Plummer citado en Boyce. 1. Algunos creen que agua habla de nuestro propio bautismo y sangre habla de recibir la comunión, y que Juan escribe sobre cómo Jesús viene a nosotros en los dos sacramentos cristianos, del bautismo y la comunión. Lutero y Calvino tuvieron esta idea. Sin embargo, si este es el caso, no cuadra con la perspectiva histórica que tenía Juan cuando escribió: vino mediante agua y sangre. Parece escribir sobre algo que sucedió en el pasado, no sobre algo que está en curso. 2. Otros, como Agustín, creen que agua y sangre describen el agua y la sangre que brotaron del costado de Jesús cuando fue apuñalado con una lanza en la cruz. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Este fue un evento importante para el apóstol Juan,
porque inmediatamente después de esta descripción del agua y la sangre, agregó en su evangelio: y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan 19:35. Sin embargo, si este era el significado de Juan, no está un poco claro cómo se puede decir que Jesús vino mediante agua y sangre. 3. Otros creen que agua habla del primer nacimiento de Jesús, nacer de las aguas del útero, y que sangre habla de su muerte. Si este es el caso, Juan esencialmente estaría escribiendo: Jesús nació como un hombre y murió como un hombre. Era completamente humano, no un ser superespiritual que no tenía contacto real con el mundo material. Los gnósticos de la época de Juan pensaban en Jesús como un ser superespiritual. C. El que vino mediante agua y sangre. Probablemente la mejor explicación, aunque hay buenos puntos para algunos de las otras ideas, es la comprensión cristiana más antigua registrada de este pasaje, registrada por primera vez por el antiguo cristiano Tertuliano. Lo más probable es que Juan se refiera al agua del bautismo de Jesús y a la sangre de su crucifixión. 1. Cuando Jesús fue bautizado, no lo fue en arrepentimiento por su propio pecado, no tenía ninguno, sino porque quería identificarse completamente con la humanidad pecadora. Cuando vino mediante agua, fue su manera de decir: yo soy uno de ustedes. 2. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque tuviera que hacerlo. La muerte no podía tener poder sobre él, sino que dio su vida para identificarse con la humanidad pecadora y salvarnos de nuestros pecados. Cuando vino mediante sangre, fue para poder ocupar nuestro lugar como pecador culpable y recibir el castigo que merecía nuestro pecado. 3. Esta explicación también se conecta mejor con lo que dijo Jesús en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacer de agua en este pasaje habla de las aguas purificadoras del bautismo. D. El que vino mediante agua y sangre. Algunos enseñaban, y todavía enseñan, que Jesús escribió el Espíritu del Cristo en su bautismo, y que el Espíritu del Cristo dejó a Jesús antes de morir en la cruz. Para ellos es impensable que Dios pudiera colgar de una cruz. Pero Juan insistió en que Jesús no solo vino por el agua del bautismo, sino también por la sangre de la cruz. Él siguió siendo tan hijo de Dios en la cruz como lo era cuando el Padre declaró: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22, en el bautismo de Jesús. 1. Puede que nos resulte difícil relacionarnos con esta antigua manera de tratar de evitar la ofensa de la cruz diciendo: realmente no fue el Hijo de Dios quien colgó en la cruz. Pero en nuestra era moderna tenemos nuestras propias formas de tratar de evitar la ofensa de la cruz. Algunos niegan que Jesús fuera Dios en absoluto y solo piensan en Él como un noble mártir. Algunos banalizan la cruz convirtiéndola en un mero adorno en la joyería y las tendencias de la moda pop. Otros reemplazan la cruz con un evangelio psicológico de autoayuda y autoestima, o usan un evangelismo sin cruz.
El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús. Así como Jesús prometió que lo haría, Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 15:26 y 16:14. El mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es: aquí está Jesús. 1. Un sacerdote siempre era ordenado mediante sangre de sacrificio, agua purificadora y aceite que hablaba de la unción del Espíritu Santo. Así que Jesús también tuvo estos tres testigos de su ministerio sacerdotal. Spurgeon. F. El Espíritu, el agua y la sangre. Todos estos son testigos consistentes al decirnos quién es Jesús. Podemos saber que estos tres son uno. No es como si el Espíritu nos dijera una cosa, el agua otra y la sangre dijera otra cosa. La vida, la muerte y el Espíritu de Jesús nos dicen quién es Jesús y nos lo dicen en acuerdo. 2. Algunas palabras sobre este texto con respecto a las notas de los márgenes o notas al pie de muchas Biblias con respecto a Juan 5, 7 y 8. La Biblia New King James hace una nota al margen sobre Primera de Juan 5:7, indicando que las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Son palabras que no están incluidas en la gran mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. 1. Las palabras en cuestión no aparecen en ningún manuscrito griego hasta el siglo XIV, excepto en un manuscrito del siglo XI y un manuscrito del siglo XVII, en los que han sido añadidas al margen por otra mano. 2. En los primeros cientos de años del cristianismo, hubo muchos debates teológicos sobre la naturaleza exacta y la comprensión de la Trinidad. En todos esos debates, nadie jamás citó estas palabras en cuestión de Primera de Juan 5, 7 y 8. Si fueron escritos originalmente por Juan, parece muy extraño que ningún cristiano primitivo los hubiera citado. De hecho, aunque ninguno de los cristianos antiguos cita este versículo, varios de ellos citan Primera de Juan 5:6 y Primera de Juan 5:8. ¿Por qué omitir el versículo 7, especialmente si es una declaración tan grandiosa de la Trinidad? 3. En todas las traducciones antiguas, siriaco, árabe, etíope, captosaídico, armenio, eslavónico, etc., este pasaje en disputa no está incluido. Solo en la Vulgata latina aparece. B. Probablemente sea mejor considerar estas palabras como la obra de un copista demasiado celoso que pensó que el Nuevo Testamento necesitaba un poco de ayuda con la doctrina de la Trinidad y pensó que este era un buen lugar para hacerlo. O tal vez las palabras simplemente comenzaron como notas escritas al margen de un manuscrito, pero que la siguiente persona que copió el manuscrito pensó que debían pertenecer al texto mismo. 1. Si bien no hay una declaración explícita de la Trinidad en la declaración como esta, está entretejida en el tejido del Nuevo Testamento. Encontramos al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo trabajando juntos como personas iguales pero distintas. En Mateo 3:16 y 17, 28:19, Lucas 1:35, Juan 1:33 y 34, 14:16, 26, 16, 13 y 15, 20, 21 al 22, Hechos 2:33 al 38, Romanos 15:16, Segunda de Corintios 1, 21 y 22, 13 y 14, Gálatas 4:6, Efesios 14 al 16, 4 al 6 y Primera de Pedro 1 y 2. C. ¿Cómo se incluyeron estas palabras si no están en ningún manuscrito griego antiguo? Las palabras se incluyeron en antiguas versiones latinas de la Biblia, y en el año 1520 un gran erudito llamado Erasmo produjo una nueva y precisa edición de la Biblia en griego antiguo. Cuando la gente estudió la Biblia de Erasmo y la comparó con la versión latina, notaron que omitía este pasaje y lo criticaron por ello. Cuando fue criticado, Erasmo dijo: "No encontrarán estas palabras en ningún manuscrito griego antiguo. Si me encuentran un manuscrito griego con estas palabras, las incluiré en mi próxima edición". Alguien descubrió un manuscrito con las palabras en él, pero no era un manuscrito antiguo en absoluto. Erasmo sabía esto, pero ya había prometido agregar las palabras si alguien encontraba un manuscrito con las palabras, por lo que agregó de mala gana las palabras en su edición de 1522. Sin embargo, también agregó una nota al pie de la página, diciendo que pensaba que el nuevo manuscrito griego había sido escrito a propósito, solo para avergonzarlo. Ese manuscrito, Codex Monforti, se exhibe en la biblioteca del Trinity College en Dublín. 1. Este pasaje se llama la coma joática y se encuentra en solo 3 manuscritos griegos. El Codex Witpervitunus fue escrito en el siglo XVII. Sabemos que este manuscrito es del siglo XVII porque contiene una cita de un libro escrito en el siglo XVII. El Codex Rabiunus Oberolinenses, que es una copia de un texto impreso en 1514, sabemos que fue copiado de ese texto porque repite los mismos errores tipográficos que tiene el texto de 1514. El tercer manuscrito es el descubierto en tiempos de Erasmo, el Codex Monforti. 2. Dado que el texto griego del Nuevo Testamento que imprimió Erasmo se convirtió en uno de los textos griegos utilizados para hacer la Biblia de King James, estas palabras añadidas se convirtieron en parte de la Biblia King James. D. Pasajes como este no nos dan ninguna razón para temer que nuestros Nuevos Testamentos no sean confiables. En todo el Nuevo Testamento solo hay 50 pasajes que tienen algún tipo de duda con respecto a la confiabilidad del texto, y ninguno de ellos es el único fundamento para ninguna doctrina o creencia cristiana. Si 50 pasajes suenan como mucho, míralo de esta manera: no es más de una milésima parte del texto la que se cuestiona. 1. Además, cuando se inserta un pasaje como este, la evidencia textual de los manuscritos lo hace sobresalir como un pulgar adolorido. Esto nos da seguridad, no duda. 2.
Es posible que los cristianos evangélicos no sepan mucho sobre estos pasajes, pero muchas personas religiosas que no creen en la Trinidad, como un testigo de Jehová, conocen los problemas textuales en torno a este pasaje. Por lo tanto, si mencionas este versículo para respaldar tu posición, te mostrarán cómo este pasaje no pertenece a la Biblia. Es posible que algunos piensen, bueno, tal vez la Trinidad no sea verdad. Quizás Jesús no es Dios. Tal vez sea solo la invención de personas que cambiaron la Biblia. Esto puede causar un gran daño. 3. Entonces, un pasaje como este también nos advierte que cuando se trata de tales asuntos, Dios no necesita nuestra ayuda. El Nuevo Testamento está bien tal como Dios lo inspiró. No necesita nuestras mejoras. Aunque la enseñanza de estas palabras agregadas es verdad, no deberían estar aquí, porque no debemos agregar nuestras palabras a la Biblia y afirmar que son palabras de Dios. El texto de Primera de Juan 5, 7 y 8 deberían leerse con mayor precisión. Y 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. 3, 9 y 10. El testimonio de los hombres y el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Todos los días reciben el testimonio de los hombres sobre varias cosas. Por lo tanto, debemos tener mucho más confianza en el testimonio de Dios cuando nos dice quién es Jesús. 1. Juan no quiere que creamos con fe ciega. En cambio, nuestra fe debe basarse en un testimonio confiable. Y tenemos el testimonio más confiable posible, el testimonio de Dios. B. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición ante Dios. Romanos 8:16 lo expresa así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. C. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando nos negamos a creer en Jesús, rechazamos el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, llamamos a Dios mentiroso con nuestra incredulidad. 1. Juan expone aquí el gran pecado de la incredulidad. La mayoría de los que se niegan a creer en Dios, en el pleno sentido de la palabra creer, no tienen la intención de llamar a Dios mentiroso, pero lo hacen de todos modos. El gran pecado de no creer en el Señor Jesucristo a menudo se habla de manera muy liviana y con un espíritu muy frívolo, como si apenas fuera un pecado en absoluto. Sin embargo, de acuerdo con mi texto, y de hecho, de acuerdo con todo el tenor de las Escrituras, la incredulidad es el dar a Dios la mentira y ¿qué puede ser peor? Spurgeon. 2. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, quiero creer, pero no puedo? Spurgeon responde así:
Escucha, oh incrédulo, has dicho, no puedo creer, pero sería más honesto si dijeras, no creeré, el daño está ahí. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. Es una enfermedad, pero también es un crimen. Es una fuente terrible de miseria para ti, pero es justamente así, porque es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. 3. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, estoy tratando de creer y seguiré intentándolo? Spurgeon le habla a este corazón. No escuché a alguien decir, Señor, he estado tratando de creer durante años. Palabras terribles hacen que el caso sea aún más peor. Imagínate que después de haber hecho una declaración, un hombre declare que no me creyó, que de hecho no podría creerme aunque le gustaría hacerlo. Ciertamente debería sentirme agraviado, pero empeoraría las cosas si añadiera, de hecho, durante años he intentado creerte y no puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué puede querer decir sino que soy tan incorregiblemente falso y un mentiroso tan confirmado que aunque le gustaría darme algo de crédito, realmente no puede hacerlo? Con todo el esfuerzo que puede hacer a mi favor, ¿encuentras más allá de su poder creerme? Ahora, un hombre que dice, he estado tratando de creer en Dios, en realidad dice exactamente eso con respecto al Altísimo. La charla sobre tratar de creer es una mera simulación, pero ya sea fingida o no, permíteme recordarte que no hay ningún texto en la Biblia que diga, intenta y cree, sino que dice, cree en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Lo ha probado con sus milagros. Murió para salvar a los pecadores, por lo tanto, confía en Él. Él merece una confianza implícita y una confianza como de niño. ¿Le negarías estas? Entonces has difamado su carácter y le has otorgado la mentira. 4. Tal rechazo del testimonio de Dios con el tiempo puede llevar a una posición donde una persona se endurece permanentemente contra Dios, a una posición donde puede ser alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo, como advirtió Jesús en Marcos 3, 28 y 29. ¿Qué esperanza puede haber para el que persiste en escuchar lo que Dios dice y llamarlo mentiroso? 4, 11 al 13. Seguridad de vida en el Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Espíritu de Dios. Y este es el testimonio. Juan, en el versículo anterior, nos acaba de decir cuán serio es el asunto de recibir el testimonio de Dios. Ahora nos dirá cuál es este testimonio. B. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el mensaje esencial de Dios para el hombre, que la vida eterna es un regalo de Dios, recibido en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se trata de Jesús y vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna. 1. Es inútil esperar gloria eterna si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Cristo que permanece otorga un título de propiedad. Este es el registro de Dios.
que ningún hombre se engañe. Un Cristo que permanece, gloria. Un Cristo que no permanece, ninguna gloria. El registro de Dios debe perseverar. Clark, C. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Al declarar el mensaje tan claramente, Juan espera persuadirnos a creer. Incluso si ya creemos, Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna, para que podamos tener esta seguridad y para que puedas continuar creyendo. 1. La necesidad de escuchar el simple evangelio de salvación en Jesucristo no termina una vez que uno abraza el evangelio. Nos beneficiamos, nos asegura y nos ayuda a continuar en él a medida que lo escuchamos y lo aceptamos una y otra vez. D. Para que sepáis que tenéis vida eterna. La confianza de Juan es impresionante. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Solo podemos saber esto si nuestra salvación descansa en Jesús y no en nuestro propio desempeño. Si depende de mí, entonces en un buen día soy salvo y en un mal día realmente no lo sé. Pero si depende de lo que Jesús ha hecho por mí, entonces puedo saberlo. C. Ayuda para el cristiano que ora. 1, 14 y 15. Confianza en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él. Juan ha desarrollado la idea de la confianza en Él. En el versículo anterior, 1 de Juan 5:13, escribió: A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, para aquellos que saben que tienen vida eterna, Juan relaciona la idea de la confianza en Él con la oración. B. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En esto vemos el propósito de la oración y el secreto del poder en la oración. Es pedir alguna cosa conforme a su voluntad. Y una vez que hayamos pedido, tener la seguridad de que Él nos oye. 1. Primero, Dios quiere que pidamos en oración. Mucha oración falla porque nunca pide nada. Dios es un Dios amoroso y un dador generoso. Quiere que le pidamos. 2. En segundo lugar, Dios quiere que pidamos alguna cosa en oración, no para dar a entender que todo lo que pidamos será concedido, sino alguna cosa en el sentido de que podemos y debemos orar por todo. Dios se preocupa por toda nuestra vida y nada es demasiado pequeño o demasiado grande para orar por ello. Como escribió Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 3. Después, Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Es fácil para nosotros preocuparnos solo por nuestra voluntad ante Dios y tener una visión fatalista con respecto a su voluntad. Él cumplirá su voluntad con o sin mis oraciones de todos modos. ¿No es así? Pero Dios quiere que veamos y discernamos su voluntad a través de la palabra y que oremos su voluntad para que actúe. Cuando Juan escribió esto, es posible que haya tenido en mente las propias palabras de Jesús, que registró en Juan 15:7. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Jesús, entonces nuestra voluntad se alinea cada vez más con su voluntad y podemos pedir lo que deseamos y pedir más y más conforme a su voluntad. Entonces vemos oraciones contestadas. 4. Si algo es la voluntad de Dios, ¿por qué simplemente no lo hace independientemente de nuestras oraciones? ¿Por qué esperaría para cumplir su voluntad hasta que oremos? Porque Dios nos ha designado para trabajar con Él, como dice 2 Corintios 6:1, como colaboradores suyos. Dios quiere que trabajemos con Él, y eso significa alinear nuestra voluntad y agenda con la suya. Él quiere que nos interesemos por las cosas que a Él le importan y quiere que nos preocupemos por ellas lo suficiente como para orar apasionadamente por ellas. C. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando pedimos según la voluntad de Dios, cuando oramos las promesas de Dios, tenemos esta confianza y así oramos con fe real y definida. 1. La oración debería ser mucho más que lanzar deseos al cielo. Tiene sus raíces en comprender la voluntad y las promesas de Dios de acuerdo con su palabra y en hacer que esas promesas se lleven a cabo en oración. Para cada solicitud de oración debemos preguntarnos mental o verbalmente, ¿qué posible razón tengo para pensar que Dios responderá a esta oración? Deberíamos poder responder esa pregunta desde su palabra. 2. Las oraciones más poderosas de la Biblia son siempre oraciones que comprenden la voluntad de Dios y le piden que la cumpla. Puede que nos enojemos cuando uno de nuestros hijos dice, «Papá, esto es lo que prometiste, ahora hazlo por favor». Pero Dios se deleita cuando oramos sus promesas. Muestra nuestra voluntad alineada con la suya, nuestra dependencia de Él y que tomamos su palabra en serio. 3. No es necesariamente incorrecto pedir algo que Dios no ha prometido, pero entonces nos damos cuenta de que no venimos a Dios sobre la base de una promesa específica y que no tenemos la confianza para saber que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 2. 16 y 17. Orar por un hermano pecador. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, pedirá. Cuando veamos a un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. Con demasiada frecuencia, la oración es lo último que hacemos, o lo más pequeño que hacemos con respecto a que nuestro hermano esté pasando por un momento difícil. B. Y Dios le dará vida. Dios prometió bendecir la oración hecha a favor de un hermano en pecado. Quizás tales oraciones tengan un poder especial ante Dios porque son oraciones en cumplimiento del mandamiento de amar a los hermanos. Sin duda, nos amamos mejor cuando oramos el uno por el otro. C. Hay pecado de muerte. Debido a que Juan escribió en el contexto de un hermano, es erróneo pensar que se refiere a un pecado que conduce a la muerte espiritual. Probablemente se refería a un pecado que conducía a la muerte física del creyente. 1. Este es un concepto difícil,
pero tenemos un ejemplo de ello en 1 Corintios 11, 27 al 30, donde Pablo dice que entre los cristianos en Corinto, debido a su conducta vergonzosa en la cena del Señor, algunos habían muerto. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta muerte no vino como un juicio condenatorio, sino como un juicio correctivo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios 11, 32. 2. Aparentemente, un creyente puede pecar hasta el punto en que Dios cree que es mejor llevarlo a casa, probablemente porque de alguna manera ha comprometido su testimonio de manera tan significativa que debería volver a casa con Dios. 3. Sin embargo, es ciertamente presuntuoso pensar esto en cada caso de la muerte prematura de un creyente, o usarlo como una tentación al suicidio para el cristiano abrumado por la culpa. Nuestras vidas están en las manos de Dios, y si Él considera conveniente traer a uno de sus hijos a casa, está bien. 4. Algunos creen que hermano se usa aquí en un sentido muy vago, y que lo que Juan quiere decir con el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el rechazo deliberado y decidido de Jesucristo. Pero este sería un uso curioso del término hermano, especialmente de acuerdo con la forma en que Juan ya usó hermano en su propia carta. D. Por el cual yo no digo que se pida. Aparentemente, cuando un cristiano está siendo corregido con respecto a un pecado de muerte, no tiene sentido orar por su recuperación o restauración. La situación está solo en las manos de Dios. Hay pecado no de muerte. Juan se esfuerza por reconocer que no todo pecado lleva a la muerte de la manera de la que habla, aunque toda injusticia es pecado. D. Proteger nuestra relación con Dios. 1, 18 y 19. Saber quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En la batalla contra el pecado es fundamental que mantengamos nuestra mente puesta en quiénes somos en Cristo. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos los recursos para ser libres del pecado habitual. 1. Juan está repitiendo su idea en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. La gramática en el idioma original deja en claro que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado estable y continuo. Juan no está enseñando aquí la posibilidad de una perfección sin pecado. Como dice Stott, el tiempo presente en el verbo griego implicaba hábito, continuidad, secuencia ininterrumpida. B. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos una protección contra el maligno. Una protección única que no pertenece al que no es nacido de Dios. Saber esto nos da una confianza piadosa en la guerra espiritual. 1. En el versículo 18, lo que Juan probablemente quiere decir es que
Él es engendrado por Dios, es decir, Jesucristo. Le guarda, es decir, al creyente. Juan se refiere a que Jesús nos guarda y nos protege de Satanás. C. No le toca. La palabra toca aquí tiene la idea de engancharse a algo. Juan dice claramente que el maligno, Satanás o por implicación uno de sus demonios, no puede engancharse a los que han nacido de Dios. 1. Lo que dicen los eruditos griegos acerca de esta palabra toca significa agarrar o asirse, en lugar de un simple toque superficial. 2. El único otro lugar en sus escritos donde Juan usa este verbo en particular para toca es en Juan 20:17, donde literalmente le dice a María, no me toques, debido a que hemos nacido de Dios. Satanás no puede atarse a nosotros, ni aferrarse a nosotros, en el sentido en que puede hacerlo en la vida de alguien que no ha nacido de Dios. D. Sabemos que somos de Dios. Si hemos nacido de Dios, somos apartados del mundo. Ya no estamos más bajo el maligno. Aunque el mundo entero sí lo está, saber esto significa que podemos ser libres para ser lo que somos en Jesús y separarnos del sistema mundial que está en rebelión contra Él. 2. 20 y 21. Permanece en Jesús y evita los ídolos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. En la conclusión de esta carta, Juan volvió a su tema principal, la comunión con Jesucristo. Debemos conocerlo, y la palabra que Juan usa para conocer, ginosko, habla de conocimiento por experiencia. Así es como Jesús quiere que lo conozcamos. B. Nos ha dado entendimiento. La obra de Jesús en nosotros nos da entendimiento y la habilidad de conocerlo y estar en él. La vida permanente de comunión a la que Juan nos invitó en 1 de Juan 1:3. 1. Significativamente, este entendimiento debe ser dado. No podemos lograrlo por nuestra cuenta. Si Dios no se revelara a nosotros, nunca lo encontraríamos. Lo conocemos y podemos conocerlo, porque Él se ha revelado a nosotros. 2. Más que de cualquier otra cosa, Dios se ha revelado a nosotros por el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesús es la clave y el centro de todo. Vemos la personalidad y el carácter de Dios al mirar a Jesús. 3. Al que es verdadero. También nos recuerda un tema que Juan ha tratado a lo largo de la carta, la importancia de la verdadera fe, de confiar en el verdadero Jesús, no en un Jesús inventado. El Jesús de la Biblia es el que es verdadero, es su Hijo Jesucristo. C. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan nos dice quién es Jesús. Era un hombre, como declaró Juan en 1 de Juan 1:1, 4:2 y 5:6. Pero no solo era un hombre, Él era totalmente hombre y el verdadero Dios y la vida eterna. Juan no promueve, y nosotros tampoco podemos promover la humanidad de Jesús sobre su deidad, o su deidad sobre su humanidad.
Él es ambos, completamente Dios y completamente hombre. 1. John Stott dice de la declaración: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta sería la declaración más inequívoca de la deidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que los campeones de la ortodoxia se apresuraron a explotar contra la herejía de Arriot. Stott. D. Guardaos de los ídolos. Esta puede parecer una forma extraña de terminar la carta de Juan, pero encaja con el tema de una relación real y viva con Dios. El enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Abrazar a un Dios falso o una idea falsa del Dios verdadero. Juan termina correctamente con esta advertencia, después de haber pasado gran parte del libro advirtiéndonos contra los peligros del falso Jesús, que muchos estaban enseñando en su tiempo. Primera de Juan 3, 18 al 23, 4, 1 al 3 y 5, 1 al 9. 1. Solo podemos tener una relación real con el Dios que realmente está allí. La idolatría, ya sea obvia, rezar a una estatua, o sutil, vivir por tu carrera o para alguien que no sea Dios, siempre ahogará a una relación real con Dios y dañará nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Jesús. No es de extrañar que Juan terminó con guardaos de los ídolos. Así es como protegemos nuestra relación con Dios. 2. En un gran sermón sobre este último versículo de la carta de Juan, Charles Spurgeon primero señaló que Juan se dirigió a los hijitos. Este es un título que indica regeneración y relación familiar. Este es un título que indica humildad. Este es un título que indica facilidad para aprender. Este es un título que implica fe. Este es un título que implica debilidad. Después, Spurgeon señaló que Juan dio un mandamiento: guardaos de los ídolos. Esto habla en contra de los ídolos visibles y evidentes. Esto habla en contra de adorarte a ti mismo. Podemos hacer esto al ser indulgentes con la comida o la bebida, por la pereza o al preocuparnos demasiado por cómo nos vemos o qué vestimos. Esto habla en contra de adorar las riquezas. Esto habla en contra de adorar algún pasatiempo o profesión. Esto habla en contra de adorar a amigos o familiares.